Hola, me da gusto nuevamente estar con ustedes. Seguimos estudiando la palabra. Dios nos dio estas bases para poder estudiar en estos tiempos difíciles. Y bueno, estamos estudiando la segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2, hablando acerca de los falsos maestros que en este caso, en esa época, cuando escribió Pedro esta segunda carta, había crecido el número de esos falsos y hoy en día también lo podemos ver. Vamos a llevar otras semanas estudiando las características, enumerando las diferentes características de los falsos, porque Pedro utiliza todo un capítulo para describirlos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza hablando de una descripción de los falsos maestros. Y en este punto, principalmente en este capítulo, Pedro está denunciando a estos falsos y da una descripción, ¿sí? Una lista de características, ¿sí?, de estos falsos maestros. Es importante que las conozcamos. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificarlos, vamos a poder apartarnos de todos aquellos que lo único que hacen es apartarnos del verdadero evangelio. Mira, si existen estos falsos, ¿sí?, es también porque la gente los sigue. Porque hay gente que se dice creyentes o gente pequeña en la fe que los sigue. ¿Por qué? Porque no conocen del evangelio, porque no conocen de la palabra. Entonces es importante que podamos advertir a la iglesia en cuanto a estos falsos. Podemos encontrar muchos videos en la web donde según hay enseñanzas que son sacadas de la Biblia, pero no son enseñadas de una forma correcta, sino que se sacan del contexto y lo único que hacen es engañar. Por eso es importante, ¿sí? Hay algunos otros, ya lo había yo mencionado, algunos otros pastores que a lo mejor ponen fragmentos de esos videos y con eso realizan la denuncia. En este caso, Dios lo que nos ha llevado es estudiar las características para poderlos identificar, ¿sí? Esas características que no son nada agradables, que retratan a estos falsos que engañan, que se oponen a la verdad y que engañan a la iglesia, tanto de esa época como hoy en día. Son características bastante duras, bastante difíciles, desagradables, pero que es importante que las sepamos. Ahora, no quiere decir que un falso deba tener todas las características, pero sí tiene se mueven varias de ellas. Y lo más importante de todo es que nos apartan a las personas de la verdad del evangelio. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de ser cuidadosos de que no nos quieran desviar, no nos vayan a desviar de la palabra. Para que estos falsos existan es porque también existen creyentes que no estudian la palabra. Y uno de los puntos importantes que trató Pedro al inicio de esta segunda carta es acerca del conocimiento, es acerca del crecimiento cristiano, el que podamos confiar en la palabra de Dios. Pues muchas veces estos falsos existen y tienen mucha gente, muchos seguidores, porque no estudian la palabra. Si estudiaran la palabra, si tuvieran el conocimiento de la palabra, si tomaran esa fuente que es la palabra de Dios, se la desarrollaran en ese orden y estuvieran fundamentados, esos falsos, yo no digo que no existirían, sí existirían, pero no tendrían tantos seguidores. Entonces es importante que seamos cuidadosos, es importante que estemos alerta. Entonces Pedro da las características, no solamente con el fin de atacar, no solamente con el fin de denunciar, sino también con el dar una enseñanza sólida a los creyentes, una enseñanza básica para que los creyentes puedan ser advertidos y puedan estar alertas. Vamos a ver entonces el día de hoy algunas de esas características y posteriormente en las siguientes enseñanzas vamos a seguir describiendo. Dice, vamos a estudiar los versículos del 10 al 13 de la segunda carta de Pedro capítulo 2. Los voy a leer primero y luego ya describimos los puntos importantes. Segunda carta de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Nada más vamos a ver estos versículos, no nos da tiempo de ver más por nuestros tiempos, pero bueno, vamos a tratar de ir describiendo o explicando, ¿no?, los puntos importantes de todos estos versículos. Primero debemos entender que estos falsos son personas arrogantes, que lo único que buscan es denigrar, tratan de denigrar a los demás, no muestran respeto por las autoridades, no muestran respeto ni temen atacar y difamar a esas autoridades. Entonces, el primer punto es que siguen la carne, caminan en la carne, se mueven en la carne, se rinden, ¿sí?, hacia las cosas carnales, no se preocupan por nadie, sino solamente piensan en ellos mismos. Su actitud es completamente opuesta a la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo que Él se despojó a sí mismo para convertirse en un siervo y murió como ese sacrificio por nuestros pecados. Estos hombres que se mueven en la carne, que siguen en la carne, no están dispuestos a sacrificar absolutamente nada, sino que están dispuestos a satisfacer sus propios deseos. Por eso dice también otro punto: andan en concupiscencia e inmundicia. La concupiscencia, ¿qué quiere decir? Es aquella pasión, es aquel deseo, pero por lo prohibido, ¿sí? Entonces se mueven. Esa palabra andar habla de algo habitual, habla de algo, de una costumbre, ¿sí? ¿De qué? De una pasión por lo prohibido. Y la inmundicia hace referencia a lo contaminado, como a una sustancia que está en descomposición. Entonces, sus gratificaciones son desenfrenadas, se dejan llevar por toda inmundicia. Cuando hablo de la inmundicia, estoy hablando de todos aquellos pecados que hay en el mundo. No tienen vergüenza, no tienen amor por los demás. Y hasta lo que sale de ellos es como esa sustancia en descomposición, huelen a podredumbre. Marchan tras la carne. ¿Qué es la carne? Para algunos que nos escuchan y no saben qué es la carne, cuando nos referimos a la carne, nos referimos a lo carnal, a lo sensual, a todo aquello malo, a todo aquello perverso, rebelde. A eso nos referimos a la carne. Y estos falsos se mueven, ¿sí?, en esa parte carnal. Estos falsos líderes religiosos se caracterizan por sus bajas normas morales, ¿sí? No tienen las normas morales de la palabra, sino más bien de la carne, del mundo, ¿sí? Sus actividades son ilícitas, se dejan llevar o abogan abiertamente por el libertinaje. Son aquellos que inventan situaciones donde mencionan que Dios les dijo, que Dios les visitó, y lo único que hacen es justificar sus malas conductas. Pueden llegar a mentir, pueden llegar a falsear con tal de apoyar sus aberraciones. Dice otro punto: desprecian el señorío. Cuando habla de despreciar, habla que lo menosprecian o desestiman que la autoridad. Ese señorío se refiere a la autoridad. Se levantan atrevidos contra la autoridad. En la carta de Judas también nos menciona algo parecido sobre los falsos. Judas en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Generalmente estos líderes abogan por derrocar a un gobierno, o a lo mejor no tanto derrocar, pero así sí a desobedecer lo que las mismas autoridades establecen. No reconocen a las autoridades de este mundo, y por lo tanto, si no reconocen a las autoridades que ven, menos van a reconocer la autoridad de Dios, ¿sí? Son aquellos que se rebelan contra Dios, son aquellos que tú los puedes ver en sus enseñanzas y le reclaman a Dios o le exigen a Dios, son irreverentes. También otro punto dice que son atrevidos y contumaces. Atrevidos, ¿qué quiere decir? Que son audaces, pero esa audacia la usan para el mal. Cuando habla de ser contumaces, dice que es
son arrogantes, son soberbios y que se agradan a sí mismos, pisotean los derechos de otros, son tercos, ¿sí? Y su afán es exclusivamente por obtener lo que ellos quieren. Esas personas a las cuales no les puedes decir nada, no les puedes decir nada en contra de su autoridad, no se les puede contradecir. Ellos son los únicos que tienen la verdad, son los únicos, ¿sí?, que tienen ese mensaje, ¿sí?, de salvación, ese mensaje de verdad. Son arrogantes. Es más, pueden llegar hasta desafiar a Dios por conseguir lo que quieren, ¿sí? Le exigen dinero a Dios, le exigen riquezas. Es lo único que hay en su corazón, es soberbia. Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 24, da una descripción a la perfección de este tipo de personas. Proverbios 21, 24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Son presumidos. Otro punto que nos maneja Pedro es que dice: no temen decir mal de las potestades superiores, no temen blasfemar, no temen hablar impíamente o calumniar a esas potestades superiores, hablar mal de esas autoridades, ¿sí? Son personas que no se someten a las autoridades, critican los gobiernos, hablan mal de esos gobiernos. Y fíjense que la misma palabra, ¿sí?, nos habla de que debemos de respetar a las autoridades que fueron establecidas por Dios. Dice Hechos, el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando se refiere a un príncipe, se refiere a una autoridad. No puedes maldecirlos, no puedes hablar mal, no puedes... Y hablar mal no me refiero a solamente algunas palabras, ¿no?, de crítica, sino hablar de una forma calumniosa sobre las autoridades. Si atreven esos falsos a hablar de las autoridades, a lo mejor civiles, gubernamentales, hablan mal también, blasfeman en contra de nuestro Señor Jesucristo, menosprecian esa provisión, menosprecian la salvación. Muchas veces, y los vas a identificar porque no te hablan de salvación, sino te hablan de riquezas, te hablan de prosperidad aquí en la tierra. No les importa hablar de arrepentimiento, sino les importa más hablar sobre solución de problemas, sobre obtener. Entonces debemos de saber identificarlos. Desafían a Dios, porque hasta pueden llegar a decir que Dios los juzgue, que juzgue lo que ellos están diciendo. Eso es desafiar a Dios, porque nadie se podría atrever, como estos falsos, a desafiar de esa forma a Dios. Estos hombres aman el desorden, llevan a las personas a la total anarquía. Entonces debemos de ser cuidadosos. Dice el versículo 11, nada más menciona esta parte como un ejemplo que utiliza Pedro, ¿sí?, para comparar a los hombres autoritarios y blasfemos que enfrentan a las autoridades. Dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, los ángeles, nos pone el ejemplo Pedro de los ángeles que son mayores en autoridad, en poder, pero no pronuncian juicio de maldición, no hablan de forma calumniosa a otras personas. Por eso utiliza este ejemplo, en este caso Pedro. Dice también que estos hablan mal de cosas que no entienden. Hablar mal es la misma palabra, blasfemar, injuriar, pero son cosas que ellos no entienden, que tienen un desconocimiento, que son ignorantes. Pretenden ser sabios, pretenden ser eruditos, pero ignoran lo más básico de las normas morales. En sus enseñanzas utilizan chistes, palabras en doble sentido. Son totalmente incapaces de comprender la palabra de Dios, la obra de Dios. Y Pedro los compara como animales irracionales. Es una ilustración dura, pero así lo menciona en este caso Pedro. Su destino de estos animales irracionales es el matadero. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es manejarse por el instinto.
Son animales que solamente el instinto es lo que los mueve, que se mueven, no piensan, no hay ¿sí? un temor, sino simplemente se dejan llevar como una presa que cae en las garras del cazador. Así son estos hombres, como animales irracionales. ¿Sí? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió que no desperdiciáramos, ¿sí? Cosas tan preciosas en este tipo de animales, este tipo de bestias. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Otro punto que también menciona Pedro es ya que dice que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Esto se refiere a que les encanta, ¿sí?, entregarse a los placeres, a gozar de los placeres, les gusta, les apasiona. Pero cuando se refiere a un placer, como nosotros podemos pensar a lo mejor en comer, a lo mejor en beber, pero aquí placer, de lo que se refiere Pedro, se refiere a un libertinaje, ¿sí? Su placer, ¿sí?, su deleite está en el libertinaje, en el placer sensual. ¿Sí? Ellos viven con la idea de lujos, extravagancia, disfrutan de una vida lujosa, ¿sí? Exigen fondos a las personas, pero ¿para qué? Para su propio beneficio. Se conducen con ropas, con autos lujosos. Cuidemos eso, ¿no? Seamos cuidadosos. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre. Él dejó, ¿sí?, esas riquezas por venir a darnos riquezas a nosotros, pero a las riquezas no se refiere a riquezas económicas, sino a las riquezas de la salvación, de la vida eterna. Entonces, estos falsos engañan a otros y se engañan a sí mismos, justifican su forma de vida con la palabra, salen exhibiendo sus trajes costosos, sus ropas de marca, sus bolsas costosas. Cuidado, son como lo acaba de mencionar en este caso, ¿sí?, Pedro, gozan de los deleites cada día. Y esto también es importante. Cuando dice cada día se refiere que en esa época los festejos desordenados se llevaban a cabo por la noche. Pero estos, que dice Pedro, se atreven a festejar de día. O sea, ¿qué es esto? A exhibirse de día. Se exhiben esa riqueza, exhiben ese lujo extravagante, exhiben esa pasión por el libertinaje de día. Nuestras mentes tienen que estar liberadas de esas gratificaciones carnales. Entonces, estos puntos que acaba de describir el apóstol Pedro son importantes. ¿Para qué? Para identificarlos. Pero también Pedro nos menciona el fin que les espera a estos hombres. Dice que son nacidos para presa y destrucción, como esos animales irracionales, nacidos para presa. ¿Sí? Presa, ¿qué quiere decir? Que son capturados, ¿sí?, en esa inmoralidad, en esa corrupción. Y destrucción se refiere a su ruina, a su perdición. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es satisfacer sus apetitos corporales. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ya hay una sentencia, como se los mencioné anteriormente. Perecerán en su propia perdición, en su propia destrucción, en su propia corrupción. Por eso los compara como animales que son atrapados. Y cuando son atrapados, están arruinados, ya tienen su ruina, porque se lanzan a las trampas. En este caso se lanzan a las trampas del enemigo, de Satanás, y por lo tanto a la muerte. Viven como animales. Entonces, estos hombres, ¿sí?, no prestan atención al verdadero llamado de Dios, que es glorificar su nombre, gozarnos de Él por la eternidad. Su comportamiento es irracional. Caen en la trampa del cazador. ¿Por qué? Porque no hay un razonamiento.
sino simplemente se dejan llevar por ese instinto. Y entonces dice también que han recibido el galardón de su injusticia. ¿Cuál es el galardón de su injusticia? Cuando habla de esa injusticia se hace referencia al daño que han causado. Y el galardón, la recompensa, es su destrucción. El fin de ellos, ¿sí?, es que ya han sido juzgados para destrucción. Y por último, dice también Pedro, que estos son inmundicia y manchas. ¿Qué es inmundicia y mancha? Hace referencia a vergüenza, como una mancha dentro de lo que es el carácter cristiano. Todo lo contrario al que es el verdadero carácter cristiano. El verdadero carácter cristiano hace referencia a ser sin mancha, apartados de maldad, y ellos es todo lo contrario, traen vergüenza al evangelio. Y sus vidas son llenas de manchas, llenas de podredumbre, llenas de maldad, deshonran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice al final, se deleitan, ¿sí?, en el engaño. Dice, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Cuando hay ese tiempo de compañerismo, cuando hay esas reuniones de compañerismo, lo único que hacen es deleitarse en ese engaño, presumir, ¿sí?, presumir ese engaño. Son excesivos en su comer, excesivos en su beber. Exhiben sus riquezas para impresionar a los ignorantes o a los que carecen de discernimiento. Esta es una descripción que también hace Judas en el versículo 12. Judas 12 dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La doctrina falsa va a llevar, ¿sí?, a vidas falsas. Y la vida falsa lo único que va a estimular es enseñanza falsa. El apóstata, la persona que engaña, va a ajustar la palabra, ¿sí?, pero no va a cambiar su forma de vida, no va a cambiar su manera de vivir. Sin cambio, lo que enseñan va a contaminar a otras personas y los va a llevar al pecado. Las iglesias, las congregaciones, los creyentes necesitan practicar la disciplina y respetar la autoridad. El amor cristiano no quiere decir que toleremos esas falsas doctrinas. No toleramos tampoco esos estilos de vida. No somos llamados a tolerar. La Biblia nos enseña lo bueno y lo malo. La Biblia nos enseña el conocimiento. Y también entonces nos advierte sobre aquellas creencias, sobre aquellas doctrinas contrarias a la palabra. Y no podemos permitir que personas que se mueven en esas creencias o en esas doctrinas contrarias a la palabra puedan llegar a participar, ¿sí?, del servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque contaminan. A la larga producen graves consecuencias. Problemas y consecuencias. Entonces, nuestro llamado aquí en esta parte que estudiamos es un llamado a ser cuidadosos, a estudiar, a crecer en el conocimiento de la palabra, pero también a respetar a las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando resistimos a las autoridades estamos resistiendo a Dios. Los padres deben de tener la autoridad sobre los hijos. Los patrones deben de tener autoridad sobre sus empleados. Como ciudadanos, como creyentes, debemos orar por nuestras autoridades, debemos de respetar a nuestras autoridades y sobre todo glorificar a Dios con nuestra conducta. Debemos honrar, si pertenecemos a alguna congregación, debemos honrar a los que ejercen la autoridad dentro de esa congregación, animarlos al ministerio, animarlos y ayudarlos para que esa obra prospere, pero no prospere en la parte económica, sino prospere en cuanto a la vida en santidad, en cuanto a glorificar a Dios, en cuanto a honrar a Dios. Hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de ministrar, de ganar a los que no tienen, ¿sí?, a Cristo. Esa es la misión de la iglesia.
Tenemos que estar orando a diario por nuestras autoridades, por aquellos que ejercen esa autoridad dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo sé que hay medios de comunicación que lo único que exhiben son esas enseñanzas que avergüenzan al Evangelio, pero también nosotros sabemos que hay ministros, que hay pastores que verdaderamente son fieles a la palabra, que verdaderamente son fieles a la enseñanza de la palabra. Entonces, nuestra responsabilidad también es ser fieles al estudio, fieles al respeto, fieles a orar por nuestras autoridades. Los falsos van a perecer, ¿sí?, en su propia destrucción. Su propia naturaleza los va a arrastrar a la destrucción. Como el perro, lo vamos a ver más adelante, el perro regresa a su vómito y el puerco vuelve al lodo. Estos individuos, ¿sí?, pueden causar mucho daño a la iglesia. Por eso nuestra responsabilidad, por eso el llamado que nos hace la palabra de Dios. La única forma de quitar esas manchas, de quitar esa porquería, de quitar, ¿sí?, esa ignorancia, es a través del estudio de la palabra de Dios. Esos ministros, esos falsos, no estudian la palabra. Tú tienes la responsabilidad de estudiar la palabra de una forma adecuada, de una forma correcta. Si es necesario, hasta en un instituto, ¿sí? Cuídense mucho, me dio gusto estar con ustedes en una enseñanza más. Repito, es una larga lista de las características que utiliza en este caso Pedro para describirlos. Vamos a seguir hablando de ellos. No quisiera tomar mucho, pero es importante que los podamos identificar y que nosotros mismos seamos cuidadosos de no dejarnos llevar o que nosotros mismos no seamos, ¿sí?, que tengamos esas características. Gracias a todos por escucharnos. Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias. Bendiciones.